Ya, entonces tenemos a la psicóloga Hilda Herrera, con quien vamos a conversar hoy día el tema del déficit atencional en el adulto. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos acá en este canal de YouTube. ¿Eh? Gracias, Jorge, a ti por la invitación también. Bueno, el déficit atencional del adulto es una condición frecuente, ¿no? Que afecta aproximadamente en Chile al 5% de los adultos aproximadamente. Mm. A menudo está subdiagnosticado. Hasta hace algunos años se pensaba que el déficit atencional era un problema de la infancia solamente, y Sí. se trataba a los niños y en la adolescencia quedaban sin tratamiento y mucha gente seguía con los mismos síntomas y decía, ¿por qué me quitaron el tratamiento? Entonces, bueno, ahora se sabe que más o menos la mitad de los niños que tienen déficit atencional siguen teniendo síntomas relevantes en la vida adulta que responden bastante bien a los tratamientos. Sí, sí. Y dentro de eso, eh, existen diferentes elementos terapéuticos que en realidad si uno los utiliza en conjunto funcionan mejor. ¿Ah? Y uno de esos elementos muy relevante es la terapia psicológica, que a Ujú. menudo tiene una elemento cognitivo-conductual, entre otras formas. Entonces, ahí es donde invitamos a Hilda, que ella tiene mucha experiencia en terapiar pacientes con trastorno por déficit atencional. Y quería preguntarte, Hilda, ¿cómo fuiste introduciéndote en este tema, ¿no? Porque hasta hace algunos años bien pocos profesionales conocían de esta entidad en el adulto y era común que los pacientes más bien fueran tratados por la comorbilidad, ¿no es cierto? Porque a menudo Sí, tienen problemas de depresión, de ansiedad, a veces producto de la misma ineficiencia, de la dificultad para concentrarse, etcétera. Entonces, y no se detectaba el déficit atencional que estaba en la base. ujú. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia y cómo fuiste entrando en este tema. Ya, bueno, primero, hoy tengo hartas cosas que decir mientras tú hacías como la introducción, pero me voy a concentrar en la pregunta última. El, bueno, cuando estudié psicología, cuando pasan los trastornos, efectivamente uno empieza a ver y como que uno cree que tiene todos los trastornos, pero cuando vas haciendo el checklist, dices, ah, entonces no, no tengo este, ah, no, no los tengo. Y así con los compañeros, conversando, riéndose. Pero cuando llegamos al déficit atencional, como que se iban descartando los compañeros y yo me iba quedando. Y en el checklist quedé con los criterios diagnósticos completos. Y para mí fue sorprendente. Me acerco a la profesora me dice, Hilda, ¿cómo has sobrevivido hasta aquí sin medicación? Es evidente que lo tienes. Llegué a mi casa, estudié, leí todo 24 horas, me quedé experta en déficit atencional en un día, digamos, y cuando voy a tomar hora, la hora estaba como para mucho tiempo después. Y me olvidé, y pasaron los años, hasta que en algún momento tuve la oportunidad de consultar con un médico, y ahí fue la primera vez que yo empecé a tomar medicación, a los 40, en el 2019 empecé a tomar medicación. Después del estallido social, de hecho yo en mis redes sociales pongo mi propio estallido emocional, porque parto a tomarlo una semana después del estallido social. Así que así fue como me introduje conociendo y entendiendo yo primeramente que padecía este trastorno y empecé a investigar, me empecé a asesorar, tuve mi propia terapia también, y curso, coach y todo, viajé a Buenos Aires y así me empecé a introducir. No sé si con eso te contesté realmente la pregunta, soy un poco Sí, dispersa. perfecto, perfecto. O sea, claro, la inquietud surge de detectar en ti misma algunos síntomas y después te Exacto. fuiste perfeccionando en el tema, me Y imagino me por fui por enamorando. una inquietud personal, pero también porque viste que había gente que necesitaba esa ayuda, ¿no? Sí, me fui enamorando del tema,
porque fui dándome cuenta lo necesario que es y lo frustrante también de no encontrar médicos especialistas, de como no se visibiliza, no se concientiza, no se habla de esto, no es un trastorno que se conozca. Y aparte, bueno, qué decir de la medicación y de la terapia, es como, hay veces que yo atiendo a un paciente y el tío, el hermano, el primo, y es como, chuta, eh, me gustaría, pero no, es difícil encontrar terapeutas que también sean especialistas en el tema. Claro. Ahora, como hay elementos genéticos en el déficit atencional, es clásico que aparecen después familiares que tenían lo mismo y que tampoco estaban diagnosticados. Sí, Y muchas veces los mismos pacientes, como tú dices, se transforman en diagnosticadores. Pues entonces a uno sí, y eso me empiezan a encanta. llegar el amigo de que Sí, mandó. se me paran los pelos, porque de verdad eso es ¿Eh? lo que busco. Es como cuando yo veo a mis pacientes, yo de repente soy buena para llorar, pero de repente veo a mis pacientes y cuando conversamos en terapia me dicen, Hilda, yo creo que tal persona o con gente que se vinculan, yo creo que tiene porque pasó esto, y yo le hago preguntas, así que yo creo que sí. Y eso me encanta, no tan solo porque pueden llegar, sino que me interesa que esto sea un efecto dominó, que se pueda visibilizar más aún de lo que tú ya has hecho por mucho tiempo. Pero creo que es necesario que se pueda seguir hablando del tema. Entonces me encanta que mis pacientes conozcan y sepan y que ellos también puedan hablar con conocimiento y poder decir que existe y que es un tema y que es doloroso muchas veces y que nos cuesta muchas cosas de repente. Bueno, y a veces en esta misma eh, agrupación familiar del déficit atencional se forman dinámicas bien complejas en la familia, ¿no? No sé, por Sí, ejemplo, esto de que el hijo tiene déficit atencional y el papá también tiene, pero el papá no sabe. Pero el papá exacto. es impulsivo, e irritable y pelea con el hijo, y el hijo se Sí, equivoca y no cumple las indicaciones. ¿Cómo has sí, visto esas interacciones dentro de la misma familia? sí, es heavy porque cuando empiezan los pacientes y empiezan a entender y yo miro sus caritas así como que se empiezan a transformar, y es como, yo creo que mi papá tiene, o mi mamá. En mi casa nunca ha habido hora de comida. Mi casa es un caos, está desordenado. Ahora estoy pensando si quiero salir con mi familia de vacaciones, porque es como estructuralmente no está definido o no hay, o sea, se ve afectado en todo orden de cosas, la planificación, la organización, las emociones, las peleas. Bueno, ya a menudo también uno escucha historias de este tipo. ¿Ah? A mí me diagnosticaron esto cuando yo era chico, pero mis papás no me quisieron tratar porque les daba miedo que yo tomara remedio. ¿Ah? Eh, entonces, y de repente uno ve una historia de frustraciones así en la vida y uno dice, oye, Horrible. ¿era peor el remedio o era peor el problema? Sí, ¿Eh? sí. De hecho, sí, tengo pacientes que efectivamente, cuando niños fueron diagnosticados, dieron con el medicamento y todo, que no fue mi caso tampoco, pero bueno, no estamos hablando de mí. Y los pacientes que tuvieron su medicación cuando niños y crecieron, y porque claro, el medicamento les hizo mal o etcétera, por falta de conocimiento, digo yo, suspendieron el tratamiento y llegan a la adultez súper en conflicto consigo mismo, autoestima dañada, por lo mismo inseguridades, emociones revueltas, no entender mucho y tratándose mal, enjuiciándose todo el tiempo. De hecho, hay pacientes que muchas veces han querido suspender carreras o susto de volver a la universidad porque ya han reprobado o que han entrado a una, a otra, o simplemente no quieren volver a estudiar.
o tienen miedo también ya después cuando están estudiando y salir a enfrentar la vida laboral, porque crecen creyendo que son irresponsables. Yo crecí creyendo un poco que era como que no me interesaban muchas cosas. Entonces, es doloroso cómo afecta el no tener un tratamiento farmacológico con la seriedad que esto se necesita llevar. Y de la mano con la terapia, por supuesto. Pero yo he escuchado a algunas personas hablar de la estigmatización de ponerle un diagnóstico a una persona que tiene una condición que a lo mejor es una variante de lo normal. ¿Por qué Sí, llamarle claro. enfermedad? Pero cuando uno ve estigmas, cuando uno les pregunta a los pacientes, los estigmas que pone la sociedad a las personas son harto peores que decir déficit atencional, ¿no? Oye, a mí cuando chico me decían el loco, el atarantado, el Sí. pavo, ¿ah? ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, pero esos El estigmas volado, ¿ah? el volado. Y volado, claro, esos estigmas son harto más peyorativos que decir, oye, tengo TDA, ¿no? Sí, po, sí, sí. Y en ese sentido, el... oh, estoy pensando muchas cosas, pero es peyorativo y se siente mal. Oh, me fui, Jorge. No, no sé. Lo primero que me dijiste es que fue de esto, del... No, estábamos hablando de que algunas personas encuentran peyorativo Ah, ya me ponerle acordé, un, ¿sí? como ponerle la etiqueta. La Y sabes etiqueta. qué, sí, claro. Y muchos médicos también, concuerdo contigo, que de repente es como que se evita dar como un diagnóstico porque la persona va a quedar como encasillada. Pero en mi experiencia personal, cuando la persona llega y es evidente el sufrimiento y no entender, y tú empiezas a descubrir que la persona cree que es floja, irresponsable, descuidada, incluso cochina, eh, es necesario para mí, es como, es como una contención, abrazarlo y decirle, mira, no es esto. Aquí hay un problema del neurodesarrollo y que afecta estas áreas y esto es así y vamos a trabajar en esto. Tu esencia de persona no es así porque hay una falla en la Matrix, les digo yo. Y cuando empiezan a comprender, es increíble cómo ellos les cambia su carita, como la mirada y es aliviadora, porque es como, ¿en serio? En realidad Entonces, es, para, sí, también. entonces es heavy, es heavy, es heavy, es heavy de como, no puedo creer que esto tenga nombre. O sea, lo que me ha pasado hasta ahora es eso. O sea, para Claro, mí es como una a mí necesidad. también, ¿eh? Mucha gente se quiebra, sí, doctor. Si yo hubiera sabido esto antes, mi vida habría sido diferente. Eh, y yo siempre pensé, más por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo siempre pensé que era tonto, por ejemplo. Toda mi vida he Claro, pensado que soy tonto, digamos, que tengo, no tengo capacidades cognitivas, ¿no? sí, po. Entonces ahí uno le empieza a demostrar al paciente que no es así. Por Ujú, ejemplo, oye, pero tú te sacabas una nota promedio en el colegio, una nota promedio, no buena, tampoco mala, pero no ujú, estudiabas nada. Po. O sea, ¿cómo ujú. alguien que no estudia nada se saca una nota promedio? No puede ser tan tonto. ¿Ah? Sí. O lo otro, ahora, ¿cuáles son las cosas que a ti te interesan? Ah, bueno, a mí me gusta, no sé, cualquier cosa. Los Y idiomas. ahí somos secos. De Ajá. ahí es seco. Entonces, si eres seco en algunas cosas, que son las que te motivan y en las otras no, tampoco puede ser tan tonto, ¿no? ¿Te fijas? Exacto. Y Entonces, sabéis yo que, no. sí, Sí, dale. no, dale, perdona, No, dale. no, no, dale, dale, completa. Porque en ese, se da eso puedo decir 100% ya digamos 99,9% de los pacientes se da eso. Y ahí es donde yo les explico también cómo hay un choque dentro de nosotros, cognitivo, yo los digo, porque hay una dualidad, porque es como, por un lado yo sé que soy bueno o soy buena en esto, pero hay otras cosas
que me hacen, o sea, hay evidencia histórica que me hace pensar que no, que en realidad soy torpe, soy tonto o soy irresponsable o que en realidad dejo las cosas a media, entonces no me interesa. Y ese conflicto interno es el que se trabaja en terapia también, porque es como, no sé, yo pregunto, es como, sí, pero no, depende. No, en realidad, cuando los pacientes llegan a veces y uno los huele en el aire, como que, y como que dice, oh, parece que aquí hay un déficit atencional que no tiene idea, y uno empieza a hacer preguntas, eh, muchas veces no se tiene claro cuánto daño uno se ha hecho y este de sentirse torpe, porque por otro lado hay otras áreas que sí, efectivamente, como dices tú, han funcionado súper bien y está encubierto todo este sufrimiento. Entonces, cuando uno empieza a preguntar, entonces como que empieza a ver así como como un empezar a entender todo esto. Y no sé, a mí me encanta ver y poder ayudarlos en ese proceso. Claro. Ahora también me ha tocado pacientes que dicen, oiga, yo fui a ver varios doctores y me han dicho que no puedo tener déficit atencional porque soy profesional. Ay, sí, ¿Ah? No sé, te ha tocado eso, ¿no? sí, sí. Sí, es como, bueno, y ahí está efectivamente lo que conversábamos, no sé si tras de cámara o ahora, de que efectivamente faltan profesionales, po, expertos en déficit atencional, porque el déficit atencional no es que tengamos falta de atención, es mucho más profundo que eso. Entonces, cuando el médico puede ser muy bueno en su área, pero si no tiene un conocimiento mayor del tema, eh, es difícil como, como mi profesora coach y que yo la amo y estimo mucho, Norma, me decía, no puedes encontrar algo que no conoces. Dijo, claro que sí, po. No puedo encontrar déficit atencional si yo no lo conozco, no sé, entonces no voy a encontrar depresión muchas veces, voy a encontrar ansiedad, y que sí, maravilloso, hay que tratarlos, pero el que está aquí abajito provocando estas comorbilidades, es necesario también trabajarlo y encontrarlo, pero si no lo conozco, no lo voy a buscar. Entonces muchas veces pasa eso, que, que efectivamente está, pero el médico no lo encuentra porque no lo conoce. Ahora la comorbilidad con muchas cosas, ¿no? Pero para mencionar las más frecuentes, ¿no? O sea, sí, en realidad mencioné las más frecuentes nomás. Con depresión, con ansiedad, con trastorno de espectro autista, con abuso de sustancias, por ejemplo. Es muy Sí, común la comorbilidad y se piensa que en parte está también genéticamente determinada, pero por otra parte puede influir el mismo déficit atencional en los síntomas. O sea, si yo tengo una lista de 100 pendientes en mi trabajo, obvio que voy a andar ansioso porque estoy asustado, exacto, eso me va a traer consecuencias, ¿te fijas? Entonces, sí. en algunos casos es una comorbilidad genética, ¿ah? Pero en otros casos tiene que ver directamente con los problemas que produce el déficit atencional, ¿no? Sí, y ahí, eh, claro, cuando uno empieza como a trabajar en estrategias y empieza como a hacer psicoeducación y que la persona empieza a comprender, muchas veces empiezan a disminuir esos síntomas. Cuando ya la persona empieza como a descubrir. A mí me encanta cuando de repente llegan y me empiezan a contar sus avances, como, no sé, hablaron al banco, resolvieron un tema de pago que no tenían hace mucho tiempo, o una nota pendiente, o correos, o lectura, o entregar cosas. Cuando se les da las estrategias para que esa lista pueda bajar, eh, se nota que la ansiedad disminuye considerablemente con el tema. Claro, Entonces, entonces, sí, dale, ¿no?
Sí, porque, bueno, también ahí quería sumar que me preguntan, ¿tengo un déficit atencional leve, moderado o severo? Entonces ahí también yo les digo, esto va así, porque es contextual también, como lo que tú decías, si tengo esto más los otros, tengo factores estresantes, obviamente esta cuestión se va a ir al top de línea, así como al pic. Pero si tengo las estrategias y está todo más o menos en el contexto en el que estoy y se van desarrollando las estrategias y las voy manteniendo, claro que los síntomas disminuyen. No van a desaparecer, pero disminuyen. Entonces, Claro, en algunos casos uno ve claramente la comorbilidad como por dos canales, ¿no? O sea, me refiero, es necesario tratar la depresión y sí, además tratar absolutamente el sí. déficit atencional, pero como Sí. dices tú, en otros casos uno trata el déficit atencional y se desaparece la comorbilidad. Y ¿Eh? en otros casos con depresión es súper delicado tratar el déficit atencional primero, porque es un choque emocional muy fuerte. Entonces, primero hay que tratar la depresión y después, paulatinamente, se va tratando el déficit atencional. No puedo llegar y trabajar en el déficit atencional si la persona está con depresión. Trabajemos primero la depresión y después se trata lo otro, claro. Bueno, y lo otro es que estos síntomas se invaden mutuamente, ¿no? Porque Ah, sí, los pacientes que tienen depresión también tienen problemas de concentración, problemas de memoria, etcétera, aunque no tenga déficit atencional. exacto. Por eso ¿Ah? que es bueno descartar con pequeños test y cosas así. Claro. Ahora, en el caso del déficit atencional, los síntomas suelen primero estar desde por lo menos la adolescencia, digamos, mínimo. Y lo Sí. otro es que no desaparecen totalmente aunque la persona se mejore de la depresión, ¿no? Ah, Claro, puede empeorar con la depresión, pero sí, siempre están los síntomas. Ahí uno sí. se da cuenta que es comorbilidad, que no es los Que no es síntomas la de la depresión. depresión que están Ex- provocando esa sí, inatención, etcétera. sí, sí. Ahora, No lo sé que qué sí, decirte al respecto, pero sí, tienes toda la razón. claro, lo que sí pasa a menudo es que, porque uno debiera, en los pacientes que tienen estos problemas, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, por ejemplo, uno debiera Oh, sí. decididamente preguntar por déficit de atención, ¿eh? Porque es frecuente la comorbilidad. Pero a menudo, no sé cuál es tu experiencia respecto a eso, pero uno ve que más bien se trata la comorbilidad y no se Sí. detecta el déficit atencional. Me ha pasado también eso, y que es como, oye, ¿y cuando niño en el colegio? No sé qué. Ah, sí, no, pero déficit atencional, pero no, ya no. Es como, rayos, aquí estamos. Entonces ahí y yo empiezo a preguntar. O otros casos es como, no te diagnosticaron cuando niño, por ejemplo, déficit atencional. No, no, porque a mí me iba súper bien en el colegio. Entonces, como empezar como de nuevo, como a psicoeducar a las personas. Y estoy muy distraída, me olvidé de la pregunta de nuevo. No te preocupes, yo también. Ah, Las no, voy a empezar a anotar. es que estábamos hablando de esto de la comorbilidad, de que a menudo se trata más bien la depresión, se trata más bien la ansiedad y no se Sí, sí. detecta el déficit atencional que hay a la base Ah, sí, y que es relevante. sí, y ese era el punto, porque hay pacientes que de repente tampoco ellos le toman la importancia de ese diagnóstico que tuvieron cuando niños y lo dejan pasar. Y ahí insisto en el mismo tema de que no somos conscientes de cómo nos afecta emocionalmente el tema. Para mí es impresionante. Claro, y además de emocionalmente en la calidad de vida en general, digamos. O sea, hay Claro, muchos estudios que muestran que las personas con déficit atencional lo pasan peor, no solo emocionalmente, sino que tienen más frecuencia de problemas de de pareja, accidente, de accidente accidentes, más. de muerte, incluso se mueren el Sí, doble que los que no, por accidentes también. ¿Te sí, fijas? sí,
sí, sí. Entonces, afecta la calidad de vida, además de la comorbilidad. Claro, por eso digo que como eh, la calidad de vida, todas las áreas, involucra cómo yo emocionalmente resuelvo todas estas áreas. Por eso para mí yo le pongo tanta énfasis a lo emocional. Yo me olvido de los nombres de los expertos, pero parece que es Barclay el que postula y dice que debiera llamarse problema de autorregulación emocional incluso. Entonces, no sé si es él o es otro, o ahí vamos a entrar en conflicto, vamos a pelear los dos, No, no, pero no sé, yo también soy malo para los nombres, ya. pero sí, la autorregulación es un tema bien potente, güey. La misma inatención puede ser un problema de autorregulación, porque o sea, Exacto. yo quiero concentrarme en esto, pero mi cabeza se va a otro lado, ¿te Y fijas? entonces emocionalmente, ¿cómo me afecta eso en una relación de pareja? Está eh, la pareja conversando y uno de los dos va a decir, no me estás escuchando. No, 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 sí, sí, te estoy escuchando, estoy aquí. A ver, dime lo último que te dije. Cri, 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 cri. Entonces, claro, puede terminar en una separación, pero emocionalmente, ¿cómo le afecta a esta persona que tiene déficit atencional y no lo sabe? Le afecta por la discusión, le afecta de nuevo porque ve cómo se frustra el otro y se vuelve a sentir el dolor para acá. Es un doble sufrimiento, porque estoy haciendo algo que no quiero, por alguna razón no puedo tomarte atención y obviamente la persona reclama y yo como mi chica lo hago para poder tomarte atención si en verdad me cuesta o ni siquiera que me cueste, es como soy volado o el otro le dice que es descuidado, que no le importa. Entonces, claro, hay problemas de separación, de accidente, de consumo de sustancia y las otras comorbilidades. Pero todo eso afecta en nuestras emociones. Oye, pues vamos a durar como 2 horas hablando, porque es que surgen temas, ¿no? Surgen temas. Oye, pero antes de cerrar el tema de la autorregulación, mostrar también, como dices tú, no es solo un problema atencional, esto es más. Exacto, Y la es autorregulación más. también se puede expresar en lo emocional, por ejemplo, como en la intolerancia a la frustración o la irritabilidad explosiva, digamos. Incluso en la ingesta alimentaria hay personas que les cuesta mucho autorregular lo que comen. Entonces, a mí me llegan pacientes derivados por nutriólogos que están tratando de hacer que baje de peso un paciente y de repente, tiene déficit atencional y por eso no baja de peso, ¿no? Sí, sí, me ha pasado en esos casos también que pacientes llegan, espérame, deja, por la frustración, la poca tolerancia a la frustración. Y después dijiste, La irritabilidad explosiva. ya, eso, gracias. Tenía una paciente que llegó llorando muy angustiado porque pensaba que era muy agresivo y que tenía que hacer un curso de control de ira, controlar los impulsos, etcétera. Y muy frustrado, ya había pasado por varios médicos, etcétera. Y cuando empezamos a conversar y a indagar, una situación particular a mí me llamó la atención. Estaba en una situación X y tenía que hacer como varias cosas. No sé, entrar con algo, pedirle algo a alguien, sacar las cosas que tenía en la mano, y eso hizo colapsar al paciente y se irritó, perdía los trabajos y todo. Entonces me empecé a dar cuenta que habían efectivamente síntomas ahí escondidos y empezamos a tratarlos y su impulsividad disminuyó desde el conocer, desde el tener tiempos, el que puedo decir, espérame, que estoy ocupado ahora haciendo esto,
Entonces, el tema de la impulsividad, de la frustración, es algo que nos, que nos sigue, pero como yo le digo a mis pacientes, es lindo poder ir reconociéndolo, porque en la medida que lo reconozco, voy generando estos puentes en estos hoyos, que sé que están, que sé que me voy a caer, pero si reconozco las características de ese hoyo, voy a crear un puente especial para pasar ese hoyo. Y es Claro, algo que vamos a hacer toda la vida. claro. Cuando el paciente reconoce eso, entonces, no sé, le fue mal en una prueba, se le viene el mundo abajo y de repente piensa, oh, yo tengo tendencia a frustrarme demasiado, tal vez debiera repensar esto que me está pasando. ¿Eh? Exacto, sí, sí. El, en la baja tolerancia a la frustración volvemos a lo mismo, es como, ¿qué pienso de mí? ¿Qué, qué estoy pensando de mí? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Y ahí es donde se trabaja en la terapia, de, de que pueda la persona mirar este problema, porque efectivamente es un problema, pero ese problema no es parte de mi esencia como persona. Es un problema que lo tengo conmigo, que me va a acompañar toda la vida, pero, pero, pero no es, no sé cómo explicártelo, pero va mi personalidad aquí, va el déficit atencional por aquí y se entrelazan efectivamente, como me enseñaban en clase, se entrelazan. Pero no es que yo sea irresponsable, no es que yo sea, entonces, la poca tolerancia a la frustración pasa porque esta cuestión pareciera que yo soy. Y cuando empiezas a comprender que ciertas situaciones provocan en mí esto y saco el juicio, ay, se camina mucho más liviano y puedo resolver de manera simple las cosas. No sé si me expliqué bien, Jorge. Sí, claro, Por eso. claro. Claro, porque para la gente que no tiene déficit atencional, es fácil decirlo, bueno, pero concéntrate, pero contrólate. ¿Ah? Entonces, claro, hay una culpa. Si, oye, si los otros me dicen esto y yo no lo hago es porque soy malo, ¿te fijas? Pero el tema es que Exacto. me cuesta mucho más que al otro genéticamente. Sí, Genéticamente. po. ¿Ah? Exacto. Y ese es el punto. Me cuesta. ¿Mm? No es que yo sea. Y como me cuesta, yo necesito generar las herramientas, las estrategias necesarias para poder hacerlo. Ahora no me voy a levantar y no te voy a mostrar un cuadro que yo tengo, que yo se lo muestro a mis pacientes también en la entrada de mi casa. Es de este porte más o menos, donde, y lo tengo que leer porque se me olvida, donde dice, antes de salir no olvides, y hay dibujitos de una tarjeta Redbank, de mi billetera, de mi celular, eh, de mi carnet de identidad, las llaves del auto, mis lentes y la mascarilla en ese entonces. Que tengas un buen día. Y es Amable. así de grande, y lo ¿Mm? tengo en la entrada de mi casa. Si la estrategia me funciona, como le digo al paciente, lo mantengo. Pero el proceso de llegar a instalar ese cartel en la entrada de mi casa es porque tengo que eliminar el juicio y entender que es un problema. No es que yo sea, sino que yo tengo un problema. Y ese problema, como problema, lo trato amigablemente conmigo. Pero muchas veces no somos amorosos con nosotros, no somos empáticos con nosotros y nos enjuiciamos mucho. Entonces, por ahí es donde trabajo y vamos avanzando. Entonces, para mí es como, yo les digo, para mí esto es como una comunidad, es como que nos sentimos todos acompañados. Vamos caminando, vamos avanzando juntos. Eso. Bueno, y el otro de los ámbitos en que se expresa esta dificultad de autorregularse en muchos pacientes, porque no a todos les cuesta toda la autorregulación, ¿no? A algunos les cuesta más en un ámbito que en otro, pero a muchos Ujú. pacientes también en lo motor, ¿no? Esto, oiga, no, yo no puedo quedarme sentado haciendo algo, necesito pararme, o no puedo estar sin mover el pie, y la gente me reclama, oiga, quédese tranquilo, ¿qué le pasa? Sí,
Sí, el poder conocer eso también y poder tener como poder lidiar con esto es interesante. Eh, Porque muchas de las personas que presentan esta hiperactividad, por lo general también tienen problemas para relajarse, para poder descansar. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo te relajas? Y me dicen, acostándome, ¿ya? ¿Y descansas? Y como pensemos, como empecemos a registrar y empecemos a darnos cuenta qué es lo que nos pasa a nosotros en el tema, de qué me pasa a mí con esta hiperactividad, qué me pasa, qué es lo que me gusta a mí hacer en realidad. Y al final llegamos a la conclusión con algunos pacientes que son más hiperactivos, que descansar significa salir a caminar, salir a trotar, no necesariamente acostarse a dormir. Entonces, se empieza como no a seguir un patrón de conducta de la mayoría de las personas. Porque al final lo que tratamos de hacer, y me incluyo todo el tiempo con mis pacientes, es tratar de encajar, como digo yo, en un mundo de neurotípicos, cuando somos neurodiversos. Yo digo, mira, las personas se rascan así, nosotros nos rascamos así. Entonces, la hiperactividad es un tema también, de ahí, pucha, es que no sé si quiero ahondar en eso, porque es como que nos extenderíamos mucho más en el ámbito laboral, cuál es el trabajo o dónde está, y también poder ayudarnos y poder registrar y ver como en el ambiente, en el contexto en el que estoy, si esto ayuda o no para esta hiperactividad que tengo. Claro, si se puede canalizar también en algo que te sirva. Exacto. Oye, Entonces, esta impresión, o sea, muchas veces los pacientes cuando se dan cuenta de que hay un diagnóstico aquí, le empiezan a hacer sentido cosas, ¿no? ay, Porque, sí. porque uno como que no piensa que los demás viven algunas funciones en forma diferente. Entonces, por ejemplo, algunos pacientes, ahora entiendo, yo siempre me preguntaba por qué las clases son tan largas en los colegios, qué absurdo, si yo me puedo concentrar 10 minutos, así, ¿a quién se le ocurrió eso? Por Oh, ejemplo, sí. ¿no? Hay Sí, como que sí, sienten, oye, sí. qué raro es este mundo, digamos. Sí, y ahí, y por eso, y ahí yo insisto en el tema de la autoestima y en el tema de poder amarse y aceptarse y entender que hay un problema, porque afecta efectivamente en todos los ámbitos. Y nos vamos etiquetando y nos vamos enjuiciando y nos vamos como de repente sintiendo que no somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces yo insisto en el tema de las emociones. Cuando yo trato pacientes, para mí es emocionante ver y descubrir el déficit atencional de mis pacientes. Pero también me pasa que, que es como doloroso también darme cuenta de eso, porque veo el dolor que hay detrás y lo importante que es que la persona lo pueda llevar y tratarlo con conocimiento, porque la persona, claro, es como hay una explosión adentro, como les digo yo, es como, primero pasa como de emociones de go, wow, sí, esto tengo, y por eso esto, y como que hay una alegría máxima, pero después decanta esa alegría y empezamos a bajar a la tristeza y a la frustración, empezar a entender para atrás situaciones, accidentes, rupturas, etcétera, un sinfín de cosas que podemos seguir mencionando y emocionalmente ya decaes, 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 decaes
esta cuestión se rearma y volvemos a renacer como el ave fénix y volamos. Pero, pero sí, es fuerte, pero a mí me encanta trabajar con esto. Bueno, y además lo bonito es que uno ve resultados también. Ay, sí, me hacen llorar los Sí, pacientes. eso es muy lindo. Yo los Oye, Eli, aplaudo. sí, pucha, se nos pasó volando el tiempo. Todavía tengo 1000 preguntas que hacerte, así que te dejo invitada para otra sesión. Hablamos re poco de la terapia, por ejemplo, ¿no? Claro, pero bueno, te agradezco mucho. Te pediría, por favor, si quieres dejar un teléfono, si alguien quiere Sí, claro. contactarte, ¿sí? Sí, el teléfono es el 94260-2129. De acuerdo. ¿Sí? Ahí por WhatsApp, porque como siempre digo, estoy atendiendo, entonces Un no WhatsApp puedo. al 94260-2129. Sí. Bien, Ah, muchas y así, gracias, ¿sí? eso. Ya, no, nada. Iba a decir algo que nada que ver. O sea, Muchas no nada gracias, que ver. Elena, y quedas cordialmente invitada para un nuevo programa. Ya, Que estés bacán, muy gracias, bien. Jorge. Que estés bien.